Este es un fragmento de lo que tendremos en el episodio de hoy. Desde que la comunidad autista adulta, porque fueron los que tomaron voz, están ahí presentes, no puede haber nada que hable de autismo donde no haya autistas. Eso es como la primera regla. Porque la mirada autista adulta nos aporta la parte auténtica y la experiencia real vivida en primera persona. Y ojo, yo también digo que la medicación sí, cuando es necesaria y cuando se ha cubierto otras áreas antes y cuando ya está todo se ha hecho y esto sigue sin funcionar, se necesita medicación. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en México se tiende a dar medicación por principio muy seria a edades 20 minutos. en que, por ejemplo, en España no se plantearía cuando ese niño tenga 7 u 8 años. Y yo he visto nenes de 1 año y medio en México con una medicación que digo, wow, esto cómo es. Y he conocido casos que ni han visto al niño, es autista, toma, ta. Yo digo, wow, esto no puede ser. O lo vieron 20 minutos. Sí, entonces la medicación siempre cuando es necesaria porque se ha abarcado una serie de otras áreas en las que el último recurso debe ser la medicación. Se tiene como mirada de dos tipos de autistas, ¿no? Por un lado, los niños con muchas necesidades de apoyo, y después los que a lo mejor quizás hemos visto en las series de televisión o en cine, ¿no? Esa parte de el super crack, el super tecnológico, y entonces estamos aquí y aquí, y el resto, ¿dónde están? ¿Y dónde están las mujeres también? No nos olvidemos de esas niñas y de esas mujeres. Pero yo ahora sí que veo un poquito más de empatía de no apartarte, no cuestionar, no juzgar a esa mamá o a ese papá, pero creo que todavía queda mucho por hacer. En este episodio conversamos con Dafne Santana, terapeuta ocupacional especializada en integración sensorial, sobre cómo las experiencias sensoriales moldean la forma en que las personas autistas perciben y viven el mundo. Dafne nos invita a observar más allá del diagnóstico, a escuchar lo que sienten, necesitan y a diseñar entornos donde todas y todos podamos estar. Iluminemos Por la inclusión. por la empatía. Por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. La cuarta temporada de Iluminemos Podcast es presentada por Wingstop. Dafne, bienvenida a Iluminemos Podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Gracias a ti por tu tiempo. Oye, para empezar, ¿quién es Dafne? ¿Cómo te defines? Yo creo que soy una persona soñadora, muy trabajadora, muy de pensar que las cosas pueden cambiar y que siempre me gusta ver el lado bueno de lo que veo en mi día a día. Aunque a veces el mundo no lo pone fácil, me gusta ver el lado bonito de las cosas. Como últimamente, con tanto... Esta semana ha sido muy dura, porque la gente no entiende a veces, ¿no? Que piensan que uno es solo profesional y que no tiene relación, ¿no? Que no tiene conexión con muchas familias. Y esta semana ha sido dolorosa porque creo que se ha vertido mucho dolor a muchas mamás, aquí hablo ya como mujer, a mamás, en culpabilizar. Y también se ha podido generar mucho dolor, mucho sufrimiento y mucha angustia a mamás que están esperando. Entonces, al final parece que todos son bandos, intereses económicos y que a nosotros nos interesa que todo esto siga así, y no. Uno ve el lado más humano porque uno conoce no solo a los niños o niñas que uno acompaña, sino también a las familias, y eso se expande. Entonces, para mí ha sido días dolorosos en los que la verdad que no me ha apetecido mucho entrar en redes sociales. Totalmente de acuerdo. Creo que hemos pasado por diferentes etapas, incluso que las podemos comparar con el duelo, ¿no? He visto a una gran parte de la comunidad autista, incluso ya con memes y burlándose y demás, pero hijo, la importancia de las narrativas sociales, ¿no? Y de las alarmas y de la irresponsabilidad de esos mensajes, ¿no?
El escenario, yo solo miro el escenario. Cuando yo vi la información, a base que siempre diré que todos los avances científicos son importantes, pero para la humanidad, para mejorar la vida de cualquier persona, neurotípica, neurodivergente, me da igual. Pero hasta el escenario con un niño allí, unas madres, o sea, creo que era todo como muy desagradable y la información que se estaba dando no era real. Entonces, al final crea mucha confusión y este tipo de información y la confusión genera miedo. Entonces, el miedo creo que paraliza y el miedo no nos ayuda. Y entonces el miedo puede reaccionar de una forma agresiva, porque también vi mucha agresividad por parte de personas que tienen un vínculo con una persona autista, más bien su hijo, por lo que uno leía, y hablaban de un dolor que a mí me hacía sentir mucha tristeza por cómo ese niño, esa niña iba a sentir la forma en la que su madre hablaba de él, y atacar a otras personas autistas, atacar a la comunidad, atacar a todos los que estamos, creo que, remando para que poder hacer entender que se puede estar todos viviendo en un mismo mundo y que hay que diseñar las cosas de forma diferente. Entonces, al final, todos estos titulares, lo único que a mí me hace pensar es, bueno, ¿y cuánta inversión podemos tener en apoyar a todas estas familias? ¿Cuánta inversión podemos tener en dar sistemas aumentativos de comunicación para las familias? O sea, se me ocurrían miles de cosas. Y también después me entró mi otra parte un poco de qué intereses económicos hay con una determinada medicación que se habló ahí, eso nadie lo cuestionó. Entonces, Nadie. bueno, creo que ha sido una semana muy, muy dolorosa y espero que las cosas parece que están poco a poco saliendo y todavía sigue habiendo como esos coletazos de esta noticia, pero sí, sentí una tristeza profunda. Y me pongo en el lugar de todas esas mamás que están embarazadas ahora. De verdad, es que no puedo ni imaginarme por lo que tienen que estar pasando, aparte de hacerte responsable a ti de algo de lo que no eres responsable. Totalmente de acuerdo. Y digo, para poner en contexto un poquito, estamos hablando del tema de la noticia que soltó la Casa Blanca respecto al paracetamol o Tylenol con la marca comercial, ¿no? Y yo por lo menos vi un consenso en algo, que incluso lo posteaste tú, fue parte del posicionamiento que hicimos como Iluminemos, ¿no? Y me encantó cómo lo sintetizaste tú desde tus redes sociales. Dejemos de preguntar qué causa el autismo y empecemos a cuestionar qué estamos haciendo como sociedad para apoyar a las personas autistas, ¿no? Y esa es a mí parte de lo que alguien me preguntó, pero es que ¿por qué les importa tanto? Le dije, porque distrae de la conversación lo que realmente deberíamos de estar poniendo al centro de la conversación, que son las necesidades de las personas autistas y sus familias y qué estamos haciendo, ¿no? Y en políticas públicas que realmente tengan un impacto positivo, ¿no? Y a lo mejor vamos a regresar al punto durante la conversación, aunque claramente no te invité para comentar únicamente esto, ¿no? Porque creo que tuve el privilegio de escucharte en Mexicali y de comprender y aprender mucho también, de ver otra mirada distinta a un tema central que quiero llevar con esta conversación, que es el tema de integración sensorial. Pero antes me gustaría empezar un poco quizá por tu historia, ¿no? ¿Qué fue lo que te lleva a ti estudiar terapia ocupacional y cómo descubriste esa pasión que incluso tuviste por la pediatría? Sí, es curioso porque quizás desde niña, desde muy pequeña, soy hija de docentes, tanto mi papá como mi mamá. Y mi mamá se dedicaba más a la primera infancia, era maestra, lo que ahora se llama infantil o kinder, en España se llama preescolar. Siempre me han gustado los niños, siempre me ha encantado estar con niños y siempre me ha gustado ayudar a niños. Desde pequeña, quizás por los intereses que yo tenía, como que me veía destinada estudiando medicina, porque me gustaba mucho toda la parte de ciencias y ciencias puras. Y bueno, medicina, pediatría, ¿no? Ese es como el enlace que se hacía. Y bueno, cuando se dio la oportunidad de empezar a estudiar mi carrera universitaria, no me aceptaron de primera en la facultad que yo quería estudiar. Me aceptaron en otras y yo dije, pues no, voy a buscar otra formación, otra carrera y ya veré después si hago medicina. Y de forma casual llegó en mí la terapia ocupacional
y vi que el bloque de pediatría me llamaba mucho la atención. Tenía mucho componente de neurodesarrollo, no era tan la parte física de rehabilitación, sino que tenía una parte en la que también podía estar en colegio, en el hogar. O sea, vi como que era un cúmulo de cosas. Digo, voy a estudiar terapia ocupacional y si en el primer año no me gusta, pues ya después vuelvo otra vez a mi plan original. Y me enamoré, la verdad que me enamoré. Y fue un amor a primera vista que con el tiempo se fue haciendo mucho más profundo, porque siempre parece que he tenido como esa estrellita de todas mis oportunidades, tanto de prácticas como laborales, han sido solo la pediatría. No he hecho otra cosa que la pediatría. Y ahí fue cuando tuve clarísimo, ¿no?, que quería ser, a veces digo, la mejor terapeuta ocupacional, es muy pretencioso eso, pero ¿qué otra cosa puedo hacer que marque la diferencia? Porque me gustaba mucho no solo la parte del consultorio, sino el apoyo a la familia y el apoyo a otros profesionales que estén con esos niños. Y ahí fue cuando he ido llevándome a este caminito y la integración sensorial fue lo que mejor me hizo a mí entender. En ese entonces no se hablaba de neurodivergencia, se hablaba principalmente de autismo. Y a mí me llamaba mucho, o sea, me gustaba mucho trabajar con niños autistas porque empecé trabajando en un colegio donde la mayoría de chicos y chicas eran autistas, entonces yo quería profundizar mucho más en mis estudios para darle muchos más apoyos y poder tener muchas más herramientas de trabajo hasta el día de hoy. ¿Y en qué momento dentro de este trayecto de pediatría, de terapeuta ocupacional, descubres el concepto, por llamarle de alguna manera, o la teoría o el conocimiento de la integración sensorial? Pues en medio de mi formación, de ir buscando más especialización, porque cuando haces la formación universitaria tocas un poco de todo, pero no lo haces en profundidad. Entonces, ahí yo sí que supe claramente que quería el enfoque que a mí me gustaba. Habían dos enfoques a los que podía especializarme, modificación de conducta y el otro modelo era integración sensorial. Modificación de conducta no casaba conmigo y eso que he hecho formaciones porque a mí soy una mente curiosa y para opinar me gusta poder conocer. Y la integración sensorial unía todo. Me hacía entender cómo una persona autista puede sentir, cómo a través del juego y de las experiencias significativas una persona iba a conectar, iba a desarrollarse, iba a querer tener un vínculo. Entonces lo tuvo todo en mí. O sea, encontré que era la parte de jugar, la parte neurológica, porque tiene un gran contenido de información del sistema nervioso, y creo que me daba todas las claves para poder facilitar y mejorar la calidad de vida de esas personas y de la familia. Totalmente. Y ahora, no sé por dónde empezar, hacia dónde voy, pero en un recorrido quizá histórico, los manuales de diagnóstico, el concepto o la teoría o el tema de integración sensorial se incorpora en el DSM-5 hasta el 2013, cuando creo, y ahorita profundizaremos en ello, que conocemos desde antes que la base del neurodesarrollo es lo propioceptivo y lo vestibular. Creo que a veces la ciencia va mucho o muy detrás del conocimiento en la ejecución y en la práctica, ¿no? Pero, a ver, antes de esa pregunta, ¿qué es la integración sensorial? ¿Cómo lo explicas? A ver, la integración sensorial es el proceso por el que nuestro sistema nervioso central, el de todos, procesa, integra y registra la información sensorial que viene de nuestro cuerpo y de nuestro entorno. Y su función es poder mantenernos en alerta y poder responder a esas entradas sensoriales que hay en cada momento. Y nos está protegiendo. Es decir, una adecuada integración sensorial lo que te va a ayudar es que si estás en la selva y te va a atacar un león, tu sistema auditivo se va a activar mucho antes que tu sistema gustativo, porque en ese momento no lo necesitas. Entonces, no es algo exclusivo de las personas autistas. Todos procesamos, integramos la información sensorial de nuestro cuerpo y de nuestro entorno. Y es un proceso del sistema nervioso, no es algo conductual, no es algo que nosotros podamos controlar, es algo autónomo como tus latidos de tu corazón o la circulación de la sangre por tus venas.
Entonces, es vital para cualquier ser humano. De hecho, los 6 primeros años del desarrollo de un ser humano, la integración sensorial, esos 8 sentidos son la clave para que esa persona se vincule con el entorno y otras funciones ejecutivas mucho más avanzadas puedan desarrollarse. A mí me gusta verlo quizá de una manera simplista, ¿no? O sea, ¿qué te sucede cuando estás en una situación de máximo estrés o de máximo miedo? Lo primero que haces es se te seca la boca porque el sistema gustativo no es importante para sacarte del estado de peligro que interpreta Totalmente. tu cuerpo, ¿no? O como de repente también me gusta explicarlo en que, a ver, si no existiera el tema sensorial y no lo tuviéramos hoy tan claro, los enólogos no existirían, que es un tema de hipersensibilidad en el olfato y en el gusto, ¿no? O sea, estamos hablando de un tema hipersensible. Ahora, dijiste 8 sentidos, ¿no? Y creo que en los colegios nos enseñan los 5, ¿no? El gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído, ¿no? Explícanos un poco los otros 3. A ver, sí es verdad, ¿no? Siempre se nos habla de los 5 sentidos y el que se enseña en el cole, pero hay otros 3 que marcan mucho la diferencia de entender el cómo puede estar impactado o no la parte de integración sensorial, que es el sistema interoceptivo, que es el último que ha venido a entrar en literatura, y ahora contaré un poco cómo fue su trayectoria, cómo entró, y el propioceptivo y el vestibular. El propioceptivo es el que nota la conciencia de nuestro cuerpo, el que tú ahora estés sentado y no te caigas de tu silla, es decir, tus músculos y tus articulaciones están haciendo la suficientemente fuerza y precisión para que tú estés ahí cómodo y que no sientas que te vas a caer o te vas a tropezar. O al igual que cuando coges tu botellita de agua, ¿no? La fuerza que yo tengo que hacer, a diferencia con una botella o un vaso de agua. El sistema vestibular está en el oído interno y es el que nos permite orientar nuestros ojos con el movimiento de la cabeza y es el que nosotros nos sintamos que estamos en continuo movimiento, ¿no? O cuando miramos hacia abajo y volvemos a mirar hacia arriba, podamos estar bien orientados a nivel visoespacial. Estos 2 sistemas son básicos y esenciales para muchísimas más habilidades motoras mucho más complejas. Voy a ir a una de las últimas, la grafomotricidad y la electroescritura. Estos 2 sistemas son esenciales. El sistema interoceptivo es como el último que ha empezado desde hace unos años, desde el año 20 fue cuando empezó a coger como mucho más fuerza en la literatura y eso hay que agradecérselo también a las personas autistas, en primera persona, adultos que empezaron a decir, oye, sí, yo de pequeño trabajé en integración sensorial, pero oye, sigo teniendo dificultad para reconocer que tengo hambre, que tengo sed, que me he dado un golpe, que no siento a veces si estoy triste o es un dolor de oído, ¿no? Ahí los autistas adultos fueron los que nos ayudaron a decir a la comunidad clínica, sí, siempre hemos hablado, eso es el sistema interoceptivo, es decir, el que reconoce mis señales internas del cuerpo que son esenciales para poder vivir. Y que integra todos los anteriores, ¿no? Todos, o sea, sin él no pudiéramos estar. Entonces, escuchando a la comunidad autista fue cuando, ok, o sea, un adulto le cuesta reconocer señales internas y le cuesta reconocer que tiene hambre. Y los niños tienen bastantes desafíos en la saciedad o el no querer comer o el control de esfínteres, que en los niños autistas cuesta mucho más en muchos casos y no es en la edad del perfil típico que hablamos. Oye, si yo no siento lo que es tener ganas de ir al baño, ¿cómo voy a trabajar el control de esfínteres? O el frío y el calor, que siempre antes se achacaba a la rigidez y la inflexibilidad del autista. Y no, perdona, a ver, si yo no siento calor, yo puedo estar en manga larga y todo el mundo en 40 grados, yo no estoy sintiendo calor. Entonces, eso nos hizo entender que es la clave para una adecuada y una óptima regulación, sobre todo en la parte emocional, porque los niveles de ansiedad, de irritabilidad, de malestar están vinculados en el sistema interoceptivo y es la base, o sea, es la base y después vienen todos los demás. Entonces, y si mi enfoque está en ese estado de alerta máximo y de ansiedad, pues todo lo demás pasa a un segundo plano para el cerebro. Claro, y es cuando decimos, no, es que el autista es violento, no, es que el autista no quiere participar, no, es que el autista se escapa. Y yo lo digo siempre, ante un estado de alerta, de peligro, el ser humano puede hacer 3 cosas: atacar, quedarse paralizado o huir. Pero todos.
Todos, neurotípicos, neurodivergentes. Entonces, el autista con un impacto a nivel de procesamiento sensorial que esté en continuos niveles de estrés y de ansiedad, pueden haber autistas que ataquen, que se queden paralizados o que huyan. Pero tenemos que ver las bases neurobiológicas que están ahí, que es su sistema nervioso el que está respondiendo a ese peligro tan inminente que tiene. Aunque a nosotros nos cueste entender que el colegio sea un peligro, aunque a nosotros nos cueste entender que un centro comercial sea un peligro, aunque a nosotros nos cueste entender que una calle sea un peligro, que una fiesta sea un peligro. No, para ellos sí es un peligro. Y porque lo tenemos totalmente normalizado, entre comillas, el mundo como lo entendemos o lo percibimos, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy radical, pero hay una película de un cuate que se mete en un sótano por un tema de una bomba, ¿no? Que además es divertísima la película, no recuerdo ni cómo se llama ni quién sale. Pero para poner el ejemplo que estás diciendo del centro comercial, nosotros lo tenemos normalizados porque forma parte de nuestra sociedad hoy, todos esos entornos, ¿no? Pero si tú te metes a un búnker, como en esta película, y sales 20 años después y te vas a parar a un centro comercial, te puedes volver loco. O sea, de decir, no entender de qué está pasando ahí, ¿no? Es donde entiendo muy bien lo que estás ejemplificando como esto de un peligro, ¿no? Ahora, dijiste una cosa que es clave, ¿no? El aporte de la comunidad adulta autista. Tuvimos la oportunidad incluso en Mexicali de comentarlo un poco, de a partir que empezamos a escuchar más a los adultos autistas, a los que pueden describirnos todo esto, el libro de La razón por la que salto, que ejemplifica muy bien, casos que empezamos a leer de repente, esos aportes de la comunidad adulta autista, sí creo, y me encantaría tu opinión, de que han revolucionado por completo el cómo estamos, entre comillas, interviniendo, tratando, como le queramos decir, a partir de cierto punto, ¿no? O sea, y creo que eso es digno de resaltarse. Importantísimo, o sea, desde que la comunidad autista adulta, porque fueron los que tomaron voz, están ahí presentes, no puede haber nada que hable de autismo donde no haya autistas. Eso es como la primera regla, porque la mirada autista adulta nos aporta la parte auténtica y la experiencia real vivida en primera persona, porque mi experiencia es de mi observación y mi percepción de lo que veo en mis 24 años de experiencia, pero yo no lo vivo en primera persona y ellos sí lo viven en primera persona desde que son pequeños y muchos de ellos, como dicen, ni sabía que era autista. Y de adulto he sabido muchas de las cosas y yo sí puedo expresar la experiencia que está sintiendo ese niño o esa niña. Y por otro lado, rompen muchos estereotipos que hay en la sociedad marcados por nosotros, desde nuestra experiencia neurotípica, de lo que nosotros consideramos que lo es normal, lo esperado, lo fácil y lo establecido. Y nos hace entender que su mirada, su experiencia, su cómo sienten, nosotros no lo podemos entender. O sea, lo podremos estudiar, lo podremos analizar, pero todo pasa por ello. Es más, cuando evaluamos a niños o cuando los papás cuentan las experiencias de sus hijos y sus hijas, cuentan las experiencias que ustedes observan, pero no lo que el niño vive en primera persona. Entonces, para mí, como profesional, fue un antes y un después tener en mi vida de forma muy cerca y muy consistente, es decir, personas autistas que forman parte de mi vida, ya no es solo profesional que me subo a un escenario, no, de tener muchas experiencias cotidianas y de empezar a observar cosas que yo decía, no hay ningún máster ni doctorado que yo pague y haga de lo que yo estoy viviendo. Y Gerardo, tengo muchas anécdotas porque he hecho muchos kilómetros y no puedes imaginar cómo yo me quedo como, ¿y esto? Y ya no solo lo que yo observe, lo que me preguntan. Wow, me han hecho explotar mucho la cabeza. No solo una persona que estuviste con ella en estos días, con Tatiana, no solo ella que está todo el día, o sea, ella me ha hecho pensar mucho y razonar clínicamente porque quiere buscar una respuesta no clínica, pero tengo otros también que me preguntan cosas que yo nunca me lo había planteado y eso me ha ayudado a acompañar a muchas familias de niños y niñas, de decir, ojo, vamos a explorar esto, vamos a explorar esto otro. Eso no me hubiera pasado si yo no tuviera cerca a la comunidad autista.
Por eso no la podemos dejar sola. No puede haber congresos donde hablen todos muchísimos profesionales, que podemos ser todos maravillosos, simpáticos y entregados si no hay una persona autista. Totalmente de acuerdo contigo. Cuando hablamos de autismo, cada familia, cada docente, cada profesional busca lo mismo: comprender y acompañar mejor. No te pierdas la oportunidad de asistir al Encuentro Iberoamericano 2025, un espacio donde aprenderás sobre autismo, inclusión educativa, inclusión laboral, acompañamiento, integración sensorial y mucho más. Te esperamos el 7 de noviembre en el Auditorio Siglo XXI IMSS en la Ciudad de México y en la edición virtual del 12 al 14 de noviembre. Entra a iluminemos.org y compra tu boleto. Este año celebramos una década de logros, de historias transformadas y de corazones unidos por un mismo propósito: la inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. A lo largo de estos años hemos impactado la vida de más de 260,000 personas. Hemos empoderado a una comunidad, concientizado a la sociedad y creado una red de padres, madres, cuidadores y cuidadoras que hoy caminan de la mano hacia un futuro más incluyente. Nos hemos aventurado a la creación de campañas para inspirar a los demás, a crear espacios seguros y accesibles, a llevar nuestro mensaje a foros internacionales. Pero todo esto ha sido posible gracias a ustedes. Estos 10 años ustedes han sido la parte más fundamental de nuestra historia. Gracias por creer en nosotros, gracias por caminar a nuestro lado. Sigamos iluminando por el autismo. Cuando empecé con Iluminemos hace casi 10 años y medio, poquito más, yo no tenía nada de experiencia ni en el activismo social, ni en la filantropía, ni en el tercer sector, nada de nada. Yo decía, soy un papá que tiene 3 años de experiencia con su hijo, ¿no? Y me di a la tarea o me daba la tarea de continuamente reunirme con papás, reunirme con centros terapéuticos para entender, para tener perspectiva, ¿no? Y de tiempo acá lo he hecho como práctica con adultos y con algunos de ellos he entablado amistades increíbles y es además de apasionante y además de a ver, cada conversación con un adulto autista te explota la cabeza de entender las cosas, te dan un entendimiento desde una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Y mucho de lo que creo es por qué nos hemos tardado tanto, por qué, tú lo decías ahorita, 2020 empieza a hablar más del sistema interoceptivo, la comunidad adulta autista empieza a tomar las riendas del activismo, los empezamos a escuchar más, pero ¿por qué nos hemos tardado tanto? Quizás porque desde nuestra posición de comodidad es mucho más fácil que ellos hagan los esfuerzos para que se adapten a nuestras necesidades. Y para nosotros es como salir de nuestra zona de confort, entender que no es adaptar, es diseñar. Y es lo que tenemos que luchar. No es adaptar mi entorno, es diseñar entornos para que todos podamos estar. Y ahí se marcará la gran diferencia. Si diseñamos escuelas para que todos puedan participar, ahí está la verdadera participación. Si diseñamos salas de ocio donde todos puedan participar, ahí está la verdadera participación. Al final, todas las luchas o las reivindicaciones es adaptar para incluir. Y yo digo, no, adaptar en base a mis necesidades neurotípicas. Cuando hablo de mis necesidades, hablo de la sociedad en general, ¿no? Que el niño se adapte a lo que nosotros consideramos lo que es normal, ¿no? Lo que debe ser. Y así es todo. O sea, todos los recursos que se comunique como nosotros consideramos que se debe comunicar, que juegue como nosotros consideramos que deba jugar, que se comporte en un restaurante como nosotros consideramos que se debe compartir, que en una sala de cine esté como nosotros consideramos que se va. Y yo, no, diseñemos espacios donde todos puedan estar. Y eso es por lo que tenemos que ir. Eso es por lo que sí que tenemos que luchar ahora. Yo creo que en los próximos 10 años, como por poner fecha, ahí es donde tenemos que estar realmente esforzándonos y unidos a la comunidad para apoyarlos en eso que ellos necesitan. Diseñen espacios en los que todos podamos estar. Totalmente, y eso es accesibilidad y creo que tiene un impacto positivo no solo para las personas neurodivergentes, sino también para adultos mayores, para comunidades indígenas. Para todos, cualquier diseño no es un obstáculo para el otro, es una facilidad. No, yo creo
Yo creo mucho luego que alguna vez leí un estudio de Harvard que decía que hablar tanto de racismo había generado más racismo, ¿no? Que yo creo que a veces me lo cuestiono yo mucho de decir hasta cuándo vamos a dejar de hablar del problema, entre comillas, para hablar de la solución. Y la solución se llama accesibilidad, se llama diseñar entornos accesibles para realmente todas y todas, ¿no? Ahora, Totalmente. en esta digamos, lucha incansable que a veces parece misión imposible y demás, ¿no? Porque obviamente hay mucho interés por hacer las cosas a medias, incluso por hacerlas por cumplimiento y no por realmente añadir valor. Hemos impulsado también al principio intuitivamente las funciones relajadas con el Rey León, ¿no? Que cuando llegamos a proponerla me veían como diciendo, este tipo está loco, ¿no? Imagínate que digo, bendita ingenuidad y de no saber con quién está sentado el día que conozco a Federico González Compeán, que es el responsable de la Fórmula 1 en México, del Gran Premio de México. Me dice, ¿cómo quieres una función a beneficio? Y le digo, no quiero no te vengo a pedir dinero, te vengo a generar dinero, somos un mercado. O sea, imagínate el Y si lo imberbe, supiera, ingenuo, ¿no? Y se me queda viendo y me dice, caray, explícame más, ¿no? Y en 15 minutos estaba la fecha, ¿no? Pero hemos promovido o hemos tratado de promover esos espacios para niños, jóvenes, adolescentes, adultos, autistas y de todo, ¿no? Pero yo veo un gap tremendo también en el campo en el que tú estás, ¿no? Hemos visto mucho que de repente hay personas que con un taller de 4 horas, que no tienen una formación de terapeuta ocupacional, de repente se convierten en terapeutas de integración sensorial. Y es oye, por un lado, de eso a nada, qué bueno, pero no lo sé, ¿no? Y vive un poquito en la disyuntiva de las acciones que debemos de proponer, porque hay un gap tremendo. En Argentina no se puede dar terapia de integración sensorial si no es terapeuta ocupacional. como en España, En España lo mismo, ¿no? Y en México no. En México no. apenas ayer se celebró un convenio del Conocer entre 3 asociaciones para tratar de profesionalizar un poquito esto, ¿no? ¿Consideras que ahí se corre un peligro en el desarrollo o en el impacto? Sí, y aquí voy a ser muy cuidadosa porque quizás otros años hubiera sido más tajante en mi respuesta y te diría, no, un terapeuta ocupacional es el único, ¿no? Es como que diría, vengo desde una realidad y una realidad en España donde tenemos que estar colegiados, donde hay un registro, donde tenemos un código para saber si tenemos la certificación, si estamos formados, quién está más o menos, o sea, todo eso está súper controlado. Y venía de una formación que en Estados Unidos era igual, o sea, es un terapeuta ocupacional el que se puede certificar. ¿Qué ocurre? Que cuando uno sale con otras realidades, se da cuenta que el terapeuta ocupacional no existe. México es un país, o sea, México escasean los terapeutas ocupacionales, son un diamante en bruto que hay ahí, ¿no? Que es algo que también a mí me hace abrir qué podemos hacer para poder aportar, ¿no? Yo, por ejemplo, que viajo mucho a México, que tengo muchísimas familias que acompaño en México, digo, algo tendremos que, no sé con quién hay que hablar para poder decir, oye, vamos a explicar qué es esto para que surjan más terapeutas ocupacionales. Entonces, a la falta de terapeutas ocupacionales, desde organismos oficiales de certificación e integración sensorial, se abrió la vera a otros profesionales formarse en integración sensorial. Hay algunos que son cursos muy pequeñitos y eso yo no consigo. Una persona que trabajamos en pediatría con un curso de 2 días, a ver, yo me tomé 8 años en terminar toda la formación porque en la época en la que lo hice yo también se tardaba mucho más tiempo en hacerlo, ahora es como un poquito más rápido. Pero en 2 días tú no sabes del sistema nervioso, no, necesitas una mentoría y necesitas que alguien te observe y te analice. Pero también voy a la parte del que haga la certificación que desde Estados Unidos la dan a países de América Latina abierto para otros profesionales. Es que la integración sensorial fue desarrollada por Jane Eyre y ella era terapeuta ocupacional y psicóloga, pero en esto ella lo hizo desde la terapia ocupacional,
desde los principios básicos de la terapia ocupacional. Entonces, alguien que no haya tenido esta formación de cuál es nuestro propósito, que somos diferentes a un fisioterapeuta, aunque podemos parecer similares, el objetivo de un fisioterapeuta es uno y nosotros siempre vamos a buscar el propósito, la ocupación, todos los constructos nuestros de la terapia ocupacional. Jane Eyres desarrolló el modelo de integración sensorial. Entonces, yo al final lo resumo que la integración sensorial no es subirse en una hamaca, ni saltar en un brincolín, ni tocar texturas. Esto va mucho más allá. Y por eso a mí me da miedo, porque después cuando veo esas mezclas o esas salas sensoriales que a mí me horrorizan, o la exposición a diferentes entradas sensoriales para que el niño se acostumbre, ahí es cuando se empieza a mezclar y eso no es integración sensorial. Y por eso también hay un modelo de fidelidad para que tú sepas cuando una persona está haciendo integración sensorial. Entonces, eso no es lo mismo que cuando tú acompañas a la familia a hacer programas de regulación, lo que mucha gente conoce por dietas sensoriales. Pero hay un terapeuta ocupacional que está evaluando, analizando, y que el papá simplemente, o el maestro o la maestra integradora o cualquier otro profesional que trabaje con el niño para favorecer su regulación, está haciendo lo que el terapeuta ocupacional, después de sus evaluaciones, ha desarrollado. Entonces, esto hay que tomárselo muy en serio. Yo sé que desde fuera, si entras a mi consultorio un día, te invito cuando quieras venir a Gran Canaria, o en cualquier otro lugar cuando estoy también puedes venir, me puedes ver desde fuera jugando. Yo lo puedo entender, puedes creer que estoy jugando y que estamos como en un parque, ¿no?, de diversión. No, estamos trabajando el sistema nervioso. Entonces esto hay que tomarse mucho en serio y a mí me da mucho miedo. Yo que viajo mucho y conozco muchas realidades, digo, sobre todo cuando se engañan a los papás. Eso es lo que peor llevo, porque se engaña bastante. Totalmente. Y ahora me regreso un poco a la conversación en tu experiencia, en tu trayectoria. Yo he encontrado diferentes comunes denominadores en distintos profesionales. Por un lado, un aparente idealismo. Por un lado, tú lo dijiste al principio, soñadora, mucha pasión detrás del tema también. Pero también he visto a muchos retarse a sí mismo, derribar la barrera del ego de una manera brutal y con una curiosidad de seguir aprendiendo porque estamos en conceptos en permanente evolución, ¿no? ¿Qué puntos han sido clave en tu trayectoria de que te han abierto el tema de decir, caray, espérame tantito, tengo que conocer más esto, y reconocer que a veces no sabemos nada, no tenemos todas las respuestas y que necesitamos más para continuar evolucionando? Continuamente, porque creo que la ciencia continuamente está evolucionando y entonces a día de hoy se ha podido demostrar con imágenes cosas que tenía una hipótesis Jane Eyres en los años 70. Entonces, ¿cómo voy a saber yo ahora toda la verdad? Yo puedo tener una percepción y cuando nosotros evaluamos, que a veces se dicen como verdades absolutas, yo siempre pienso, estoy evaluando con mis ojos, con mi criterio y mi subjetividad, aunque trato de ser lo más objetiva, pero yo no sé cómo ese niño ha pasado la noche, la semana, cuál es la realidad de su casa, este entorno, cómo ha venido, el tráfico que ha tomado. O sea, son tantas variables que yo no puedo controlar que decir esas sentencias o esas sentencias tan directas de nunca hablará, nunca aprenderá a leer, nunca jugará con... Y digo, wow, yo no tengo ese poder, yo no tengo esa bola de cristal porque hay tantas variables. Y yo tantas veces me han sorprendido niños con los que yo he acompañado, que yo siempre tengo un lema: nunca pierdas tu capacidad de sorpresa, Dafne. Nunca pierdas. Aparte que siempre digo, presume competencia y haz todo lo posible para que todo el mundo que esté con ese niño o esa niña presuma competencia. Nunca pierdas tu capacidad de sorpresa. Porque el ser humano es tan diverso, dentro de la diversidad es tan diverso que hay tantos factores que pueden favorecer o pueden impactar el desarrollo de un niño que nosotros no tenemos unos ojos que ven más allá de todo eso. Entonces, esa es mi premisa y de estar siempre pendiente y aprendiendo de los que considero que investigan, ¿no? Porque estamos los que estamos en la práctica clínica y están los que investigan. Y es cierto que a veces los que investigan se quedan en su laboratorio,
pero también es interesante porque ellos contabilizan, ¿no? y estandarizan todo. Entonces creo que es vital, ¿no? Las verdades absolutas a mí no me gustan. Totalmente. Quisiera profundizar en algo que dijiste, que lo he escuchado de otra manera, pero para explicarlo muy bien, ¿no? Dijiste presumo competencia, lo he escuchado también como presunción de capacidad, que al final del día yo lo entiendo como no dar por hecho que no puede, sino dar por hecho que sí puede poder, ¿no? Sí, es como, yo lo veo como de una forma, es mostrar lo que sí puede hacer esa persona, mostremos lo que sí es capaz de hacer y no solo lo que le falta por aprender. Porque si nos centramos en lo que no hace, yo a veces, ¿no? Cuando doy conferencias siempre digo, no hace falta que a los papás les digamos todo lo que su hijo no saben. A ver, viven con él 24/7. Ah, ya sé que no habla. Ay, gracias. O sea, ya eso vivo con mi hijo, ¿no? Es como, no, muestra lo que sí ese niño sí puede hacer. Va a reforzar la autoestima y la confianza, no solo de la familia, sino del propio niño y niña, porque siempre hablamos delante de los niños como si los niños no estuvieran ahí escuchando lo que se está diciendo de ellos. Cambia una mirada del déficit al potencial. Me centro en lo potencial. ¿Qué tengo que hacer para favorecer y desarrollar las fortalezas de este niño? Y ahí va a favorecerme a que yo dé oportunidades reales. Ni crear objetivos inalcanzables, ni quedarme en los 4 colores. Entonces, para mí siempre hay que presumir competencia de forma individual de cada niño y de cada niña. Y que siempre hay que ver, cuando se presume competencia, también hay que analizar el entorno, porque el entorno también está ahí. O sea, no es lo mismo, y seamos honestos, no es lo mismo un niño en Madrid que un niño en un pueblito pequeñito de México. No sé quién me puede decir alguno, pero yo he estado en algunos en los que no hay terapeuta, o sea, no hay. Entonces, no digamos que es lo mismo, no digamos que es lo mismo. Hay que ser realistas. Entonces, ahí Totalmente. Es cuando miramos de forma global. Y hacia ahí va, ¿no? El tema de, hablamos mucho del autismo, hablamos mucho de la persona autista, hablamos de la familia. Pero cuando cambiamos un poquito la mirada y empezamos a ver el entorno y el contexto, yo lo digo mucho, ¿no? A ver, el diagnóstico no es un mapa. El diagnóstico no es un pronóstico, el diagnóstico es un mapa, pero el mapa no es el territorio se explora y el territorio te lo da el contexto y el entorno, ¿no? Y hablamos muy poco de los entornos, así como hablamos muy poco de la personalidad en el espectro autista. Y lo dijiste muy bien tú, no es lo mismo una persona en Madrid que una persona en un pueblo mágico de México, por ejemplo, no sé. Son maravillosos. ¿No? Pero yo también, a mí me gusta pensar que no es lo mismo un niño autista en el centro de Madrid que en la colonia de al lado, ¿no? Porque depende de su entorno y de su entorno ampliado. Primero Totalmente. La familia y vamos hasta el condominio en donde vive, ¿no? Totalmente. Los entornos, cuando a veces hablamos qué es lo que impacta el desarrollo de una persona, es el entorno. Porque hay entornos educativos que son más enriquecedores y favorecen y están diseñados más para que un niño autista pueda estar su jornada escolar y ese niño autista desarrolla toda su fortaleza, todo lo que el niño está dentro de su perfil de aprendizaje lo va a hacer. Porque ese mismo niño, si lo aplicamos en otro entorno no favorecedor educativo, donde lo tengas en un sitio apartado, sin todos los diseños, los ajustes, ese mismo niño va a tener una trayectoria diferente. Y eso es algo que los profesionales tenemos que entender y que tenemos que intentar cambiar. No es solo centrarse en la persona para que esa persona haga todos los esfuerzos posibles, sino no, el entorno te impacta. Unos papás, por motivos X, que puedan disponer de mayor tiempo para estar con sus hijos, no es lo mismo que un papá que salga a las 5 de la mañana y llega a las 9 de la noche a su casa y que tú encima, terapeuta, le digas, oye, tienes que hacer el programa de regulación, oye, tienes que estructurar y que no podemos exigirle tampoco mucho más. Oye, tienes que usar lenguaje declarativo, acuerda. Oye, a ver, vamos a usar el sistema aumentativo. Y tú dices, pero a ver, salió a las 5 de la mañana y llegado a las 9 de la noche. Tenemos que también ponernos en esa perspectiva. Entonces, sí, el entorno va a favorecer o va a impactar a un niño. Y por eso uno de mis máximos objetivos es hacer entender a la comunidad educativa
cómo cambiando los entornos escolares, porque todo niño tiene derecho a una escolaridad y no tiene que depender de qué familia o de qué condominio o de qué país del mundo él viva, sino que se diseñen espacios educativos para que todos puedan estar, porque así vamos a garantizar que ese entorno sí está preparado para que ese niño aprenda y ese niño se desarrolle, sin importar en qué lugar viva o las terapias que hacen o los mejores o peores terapeutas que tenga, sin importarme. ¿Cómo se ve esos entornos educativos? ¿Cómo se ven en lo físico, en la acción? Bueno, se están haciendo cosas. Lo que pasa es que a veces las acciones son más lentas y uno quisiera que fuera más rápido. Es muy difícil, Gerardo. Mira que yo voy a muchos colegios, siempre que... Hoy mismo estuve por la mañana en un cole, todo es muy lindo, todos no son lindos, pero en el de esta mañana sí tratan de hacer las cosas bien. Pero cuando tú entras, parte de la premisa que la mayoría de las personas que están ahí están neurotípicas y hasta para ellos ya esta forma de sistema educativo no funciona porque está pensado solo para un tipo de aprendizaje de un niño que se quede sentado escuchando a un profesor. Entonces, deberíamos diseñar modelos diferentes para cada alumnado, no solo para los autistas. Pero ya desde, por ejemplo, mi parte a nivel sensorial, son entornos abrumadores y que hay cosas que evidentemente no voy a poder controlar. Primero porque hay muchísimos niños por ahí revoloteando. Pero sí hay pequeños ajustes que pueden cambiar significativamente la experiencia de un niño autista a nivel visual, a nivel de acústica, a nivel de luz. Hay tan pequeños detalles que se pueden cambiar que si el profesorado supiera lo bien que va a estar haciendo esos cambios, no solo para el niño autista, sino para el resto del alumnado, no nos pondrían tantas pegas para hacerlo. Totalmente. Yo, a ver, me llama tanto la atención todo este tema sensorial, porque lo primero, ahora sí que mi primera experiencia en la paternidad con mi hija fue un tema sensorial, ¿no? Y fue totalmente revelatorio entender otra perspectiva, ¿no? Imagínate todas las mañanas llegar a decir que se pusiera los pantalones de mezclilla porque el uniforme del kinder era de mezclilla y la niña con un tema sensorial en la primera capa de la piel que no se podía poner los jeans, ¿no? Y digo, a ver, ¿qué hubiera pasado con mi generación si yo hubiera sido ese niño con lo que se conocía ahí? Me ponían los pantalones de mezclilla a punta de cinturonazo, si hacía falta, ¿no? Digo, estoy dramatizando, pero nos dio un entendimiento muy importante, ¿no? Y eso sucede también en los hogares, también en las casas. ¿Qué mensaje le dirías a los papás que pudieran tener 2, 3 cosas claras que hacer a partir de que nos escuchan? Primero, que tu experiencia como papá y mamá, que has sido niño, que quizás fue bonita, la recuerdas maravillosa, divertida, no tiene que ser la experiencia de tu hijo autista. Y eso es una recomendación que yo siempre doy. Por ejemplo, en las piñatas. No es que yo me lo pasaba súper padre, tu experiencia. Sí. En el recreo con los compañeros. Ay, es que yo tenía tantos compañeros y son mis amigos ahora en tu experiencia. Entonces, eso primero partiendo de esa base de veamos que tu experiencia no tiene que ser la experiencia de tu hijo. Y yo diría, a nivel sensorial, si hablamos de la parte sensorial en una casa, creo que es el lugar que más hay que cuidar porque es el niño donde se tiene que sentir seguro. Entonces, yo analizaría un poco la sobrecarga de información que tenemos en las casas. Cuando hablo de sobrecarga de información es una cosa tan simple como figuras, cuadros, elementos X. Colores, muebles. Todo. Los frigoríficos repletos de imanes, las fotos por todos. O sea, si supieran, y ya no es porque te digan, no, pero si no tiene hipersensibilidad, le gusta mirar, sí, pero se va a tomar 30 minutos en observar que está todo como lo dejé ayer. Y ellos tienen atención al detalle, entonces va a estar menos disponible y con menos atención sostenida para otras cosas que tú quieres. Tú le estás pidiendo que se vista y él está observando todo lo que tiene ahí alrededor. La luz, cuanta la luz sea más natural, la luz más afín al sol, la que se parezca más al sol, que es la luz cálida, las luz blancas, por favor, que desaparezcan. Toda la parte de luz
aunque ustedes vean a niños ensimismados en todas estas lámparas de luz, ellos están ahí, es una autoestimulación que no está cumpliendo una función reguladora. Es más, les pueden hasta sobreexcitar. Entonces, la parte de la luz es muy importante. Los olores, las mezclas de ambientadores, todo esto que hacemos que para ti puede ser maravilloso, para ellos también es como, otra carga más que yo tengo que estar aquí luchando. Y después crear un pequeño espacio de desconexión. Permitámoslos que se desconecten, que no pasa nada, que nosotros también nos desconectamos. No hay días en los que a uno no le apetece y hace, me quiero olvidar del mundo y no quiero saber nada del mundo. Pues ellos lo suelen necesitar casi todos los días porque el mundo es bastante sobresaturador para él. Así que un lugar con un almohadón, no sé, un puff, algo en el que él pueda estar tranquilo con sus objetos de seguridad. Eso es lo único que necesitamos. No piensen que necesitamos crear salas sensoriales y todas estas... No, las cosas son mucho más sencillas de lo que creen. Y muchas veces las respuestas están más en lo simple, ¿no?, que en muchas otras cosas. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. Me llamó la atención, yo ahorita me estaba recordando, ¿no?, y volviendo un poquito al tema de la información, del conocimiento, de la evolución, de la rapidez que va el conocimiento, afortunadamente, por el bien de los que vienen, digamos, detrás. Hace no mucho estaba teniendo una conversación con un hermano de un adulto autista, ya de, creo que de 45, 47 años por ahí, y le empezamos a platicar y le empecé a preguntar, le dije, oye, ¿y en la parte sensorial cómo es? Y me dice, no tiene temas. Y como que me quedé pensando y de repente le digo, oye, ¿y come chile? Me dice, le encanta. Y a partir de ahí abrimos toda la conversación. Pues claro que tenía unos desafíos tremendos en el tema, porque a ver, el picante tiene todo que ver con el tema sensorial, están buscando el estímulo, ¿no? Por lo menos así lo entiendo yo. Y he visto un patrón también, a lo mejor un común denominador, en donde quizá adultos de 22, 23, autistas, neurodivergentes, con cualquier condición, ya han dejado por completo de lado eso, porque cuando ellos entran en el mundo del tema no existía esta información. Y creo también que el agotamiento de los padres, ayer lo platicaba, llega un momento en que dices, ya no quiero saber más, y de repente 20 años después es un pum, ¿no? ¡Wow! Existe toda esta información. ¿Qué consejo, qué podemos hacer para llegarle a esos padres de adolescentes, adultos que no tenían esta información hace 20 años y que creo que es esencial para poder entender y comprender y poder impactar positivamente la vida? Y no sé si ayudaría a decir lo que me suelen a mí transmitir adultos autistas a los que acompaño y les hago, por ejemplo, el perfil sensorial, en el que ellos muchos lo hacen, algunos motivados porque otros se lo han hecho y me ha ido muy bien, otros con mucha incertidumbre, otros, voy a probar, porque yo no tengo ningún tipo de dificultad a nivel sensorial, yo voy a mi oficio, o sea, ellos te cuentan que su vida va perfecto, y cuando empiezas ahí un poco a escarbar, lo que ellos te hablan es, sí, me lo hubiera hecho hace 20 años. ¡Wow! ¡Cuánto sufrimiento! Y dice, no soy consciente de todos estos desafíos. ¿Y eso por qué? Gerardo, el masking, el camuflaje. Ese chico adolescente se habrá cansado de que su mamá le diga que tiene que estar así en tal sitio y dirá, pues ya me tengo que quedar así en tal sitio. Llevo 16, 17 años luchando contra esto. Y así. Entonces, pues ya no me queda otro. O sea, pues la oficina, el ruido está en la oficina, pues me tengo que aguantar. Es la palabra, aguantar. Y ahí es cuando yo les preguntaría a esas personas, ¿no?, de chicos adolescentes, vamos a hablar de los adolescentes y separo de adulto porque el adulto entiendo que lo puede tomar con esa decisión de forma individual. ¿Cómo está su salud mental? ¿Cómo están sus niveles de ansiedad? ¿Cómo están sus niveles de agotamiento físico? ¿Cómo regresa de clase? ¿Cómo está esa parte de irritabilidad, esa falta de esos niveles más altos de rigidez? Cómo explota, cuánto necesita o no duerme. La salud mental no nos podemos olvidar. La salud mental está ahí y los datos lo dicen.
una persona autista adolescente tiene 7 veces más probabilidad de tener ideas suicidas. Esos son los datos. Entonces, versus un niño neurotípico. Entonces, sí, puedes tú pensar que no le molestan las etiquetas, porque siempre nos quedamos con la parte sensorial, las etiquetas y los sonidos, y esto va mucho más allá. Es que ellos lo sienten y lo escuchan todo a una máxima intensidad y saben que tienen que estar, y saben que tienen que atender, y que saben que tienen que aguantar. Creo que la palabra que mejor define es aguanto. Entonces, permítele que gane mejor calidad de vida, que su salud mental esté mucho mejor y que los acompañemos y que ellos sufren en silencio, ¿no? Que no lo suelen transmitir porque saben que el resto no lo hacen, pues yo tampoco lo tengo que hacer. No, porque no te lo pueden explicar. No lo pueden explicar, ¿no? Pero es que si hasta a un adulto le cuesta, un adulto autista con muchísima información que haya buscado, hasta le cuesta darse cuenta cuando está haciendo masking. Son meses y meses de sesiones, meses y meses de acompañamiento, de conversaciones, para que ellos empiecen a entender, wow, claro que hago masking todo el día, pero hasta en mi casa hago masking. Porque al final se acostumbran a que lo que los otros hacen es lo normal y que ellos no lo hacen porque no se esfuerzan lo suficiente. No porque sean diferentes, sino porque no se esfuerzan. Entonces me tengo que esforzar y no puedo sentir lo que yo siento y lo bloquean. Ahora después llegan a casa con un agotamiento físico que así están después muchos 3 días durmiendo, o me tiro en cama, o no puedo comer, o no puedo hablar. Eso es la otra parte que no se ve. Entonces, siempre es importante, sobre todo yo le diría a la familia, que cuanto más herramientas le demos a la persona autista para que sea independiente, le estamos dando una llave de autonomía incalculable, de un valor incalculable. No se trata de cuántas terapias hacer. Yo no estoy de acuerdo en niños, adolescentes, terapias y terapias eternas. No. Ofrezcan herramientas y estrategias para que la familia y esa persona, la persona en primera persona autista, pueda tener todos los elementos que necesite para estar bien. Totalmente de acuerdo. Y algo que me viene a la mente ahora, y estoy no siguiendo el guión de todas las preguntas que te teníamos para hacer, porque está siendo muy revelatoria también esta conversación. Y a lo mejor me voy a meter o voy a hacernos meter en camisa de 11 varas con lo que te quiero preguntar, pero tratando de entender un poco esta conversación, ¿no? Y tratando de ponerle en un resumen. O sea, todo esto, tema sensorial, me hace estar en sentido de alerta máximo, por lo tanto mi cortisol, mi ansiedad está a todo lo que da y estoy en modo me paralizo, corro o huyo, ¿no? Y muchas veces recurrimos, porque también creo que tiene todo que ver con el síndrome de Down, con el déficit de atención, en donde mi atención está en regularme y con todos los distractores que tengo, ¿no? Y puede ser agotante. Bueno, no puede ser, debe de ser agotante, ¿no? Y muchas veces, entonces, el tema de ansiedad nos vamos por el tratamiento o intervención farmacológica, que yo, ojo, nunca he dicho, no los mediquemos. Digo, no, a ver, espérate, o sea, si vamos a dar algún medicamento, ¿para qué se lo vamos a dar? No cuestionemos el para qué, no el qué le damos, ¿no? Y cuándo. Pero sobre todo, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Nunca lo había platicado con nadie esto y me llama mucho la atención. Pero si tenemos un perfil de este tipo con un tema sensorial y introducimos fármacos para reducir la ansiedad, no estamos resolviendo el tema de fondo. Estamos poniendo una curita, un parche a algo para que creamos o consideremos que esté mejor la persona y no necesariamente va a estar mejor. Totalmente. Y ojo, yo también digo que la medicación sí, cuando es necesaria y cuando se ha cubierto otras áreas antes y cuando ya está todo se ha hecho y esto sigue sin funcionar, se necesita medicación. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en México se tiende a dar medicación muy seria a edades en que, por ejemplo, en España no se plantearía cuando ese niño tenga 7 u 8 años. Y yo he visto nenes de 1 año y medio en México con una medicación que digo, wow, esto cómo es. Y he conocido casos
que ni han visto al niño, es autista, toma, ta. Yo digo, wow, esto no Sí, puede ser. o lo vieron 20 minutos. Sí, entonces la medicación siempre cuando es necesaria, porque se ha abarcado una serie de otras áreas en las que el último recurso debe ser la medicación. Pero ojo, cuando hablamos de ansiedad, si no cubrimos esta otra parte, la medicación no va a funcionar. Y ojo, acompaño muchos adolescentes, y lo puedo decir en primera persona, adolescentes que ahora están en un periodo de ansiedad y la mayoría de ellos ansiedad con depresión, donde ha habido que recurrir a la parte farmacológica, que hasta que no hemos empezado a acompañar el área de regulación sensorial y emocional, porque están muy vinculadas, hasta que no hemos empezado a acompañar todo lo que supone el masking y el camuflaje, hasta que no hemos empezado a acompañar que las habilidades sociales que yo voy a acompañarte no son las habilidades sociales neurotípicas, sino tú poder estar siendo tú y con tu identidad relacionándote como tú te quieras relacionar, de esto otro no salimos. Y te digo que acompaño muchos adolescentes y lastimosamente este año perdí 2 adolescentes que venían diciéndonos desde hacía mucho tiempo que estaban cansados de sufrir y luchar. Una nena con 13 años y un chico con 16, que a mí profundamente me destrozó. O sea, sé de lo que estoy hablando y el dolor de la familia y toda la lucha incansable de esta familia. Y estaban medicados, estaban súper medicados, pero habían otros entornos que no estaban favoreciendo todo este proceso de acompañamiento terapéutico y al final ellos tomaron la triste decisión de dejar de sufrir, porque lo decían, sufro todos los días desde que me levanto. Entonces, que no sepan que la medicación soluciona, sino que tiene que haber al lado otro acompañamiento. Totalmente de acuerdo. Y ahora, en esos casos o en general, el tema sensorial mejora, tiende a mejorar, algunos sí, algunos no. Sí, los elementos a nivel de autorregulación sí les favorecen mucho y como digo yo, cuando los que están alrededor son agentes de corregulación. Es decir, a veces la misma persona no se sabe que se está desregulando, entonces otro tiene que ser consciente y yo te voy a corregular. Es como nosotros, que a lo mejor tú estás nervioso y no te estás dando cuenta que estás nervioso y yo te hablo en un tono de voz diferente y quizás te corregulo y bajas tu nivel de tu arousal, ¿no? Baja tu nivel de actividad. Entonces, muchas veces los papás a mí me piden muchos tips para que el niño se autorregule y digo, no, te voy a enseñar tips para que tú corregules a tu hijo, porque es un niño, no va a saber cuando está en un estado, y un adulto tampoco. Muchas veces también les decimos, busca personas cercanas que te ayuden a corregular. Pero lo que ayuda a cambiar muy significativamente es los entornos. O sea, cuando empezamos a hacer programas de regulación en casa, lo siguiente que queremos empezar a hacerlos en el cole, que me permitan determinadas estrategias que me permitan hacerlas en el cole. Porque tú piensas una cosa, Gerardo, el procesamiento sensorial lo realiza el tálamo en el sistema nervioso, o sea, es el tálamo el que está filtrando toda la información sensorial, excepto la olfativa. Yo el tálamo no lo puedo parar cuando voy al cole, no lo puedo parar cuando voy a un shopping, no lo puedo parar cuando estoy en un auto. O sea, por mucho que yo regule en casa, el tálamo está recibiendo esa información. Entonces, claro que se mejora, todos los papás me lo dicen, wow, qué maravilla, después del perfil sensorial y todo lo que estamos haciendo, porque después vamos mucho más allá, ¿no? Después vamos un poco avanzando más. Mi vida ha cambiado significativamente. Las áreas que son un poquito más difíciles de acompañar y que tenemos que ser como más consistentes la alimentación, ¿no? La selectividad alimentaria. Pero lo otro, claro que favorece, pero favorece mucho más si los otros entornos también nos permiten hacer esos cambios. Totalmente de acuerdo, gracias por eso. Y bueno, de todo esto vas a hablar y gracias en el Encuentro Iberoamericano de Autismo, ahora el 7 de noviembre. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué quieren esperar? Tener herramientas. Yo creo que, fíjate que el otro día tengo el privilegiazo de poder platicar ya en varias ocasiones, incluso la entrevisté para el podcast, lo estamos traduciendo para, ojalá le hagamos justicia a la conversación que tuvimos al momento de traducirla con Eustacia Cutler, la mamá de Temple Grandin.
y algo que me dijo hace tiempo y que lo tengo tatuado aquí en el brazo así invisible para que nunca se me olvide, ¿no? No hay respuestas, hay opciones. Y para conocer esas opciones necesitamos información y muchas veces los papás no es que queramos la salida fácil o la estrategia fácil, porque ninguna hay, pero necesitamos herramientas accionables. Claro, necesitamos entender que eso en Mexicali a mí me volvió loco, cómo explicaste esto del tálamo, cómo prioriza el cerebro, cuáles estímulos y demás. Pero necesitamos herramientas accionables, ¿no? O sea, por eso me atrevo a preguntarte, ¿qué podemos esperar en el encuentro iberoamericano de autismo? Siempre lo que primero hago es que me encanta cuestionar a la gente y que le explote la cabeza. Que empiecen a decir lo que tú sentiste, que estabas ahí delante y estabas como... recuerdo que siempre siempre que hablamos a una audiencia muy grande te vas fijando en gente a ver cómo va respondiendo y tú estabas chequeando, no sé, algo en el celular y ya enseguida vi como hiciste como, uy, ¿qué está diciendo esta mujer? Eso es lo primero. Y después enseñar, que entiendan qué es lo que ocurre por dentro, que lo que se ve como conducta es mucho más allá de la conducta. ¿Y qué podemos hacer para favorecer que ellos estén bien? Ese es mi objetivo principal. Lo estoy preparando con mucho mimo, porque aparte me gusta mucho apoyarme de apoyos visuales, porque los apoyos visuales, creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, quiero hacer todo lo que yo sé sobre sistema nervioso, hacerlo de una forma accesible, para que todos lo entiendan y se queden conectados y que no quieran entrar ni en Instagram ni en mirar su WhatsApp, sino que estén así y que digan, wow. Y sé que muchos, que tú lo viviste en Mexicali, que hay mamás que se ponen a llorar o porque alguien antes no me dijo esto. Yo eso todo lo entiendo y podemos todos llorar y enfadarnos, pero también les diré que nunca es tarde. Que es verdad que va a ser muy diferente un papá o una mamá que esté allí con un niño de 2, 3 años que con un hijo de 18. Pero no importa, porque si hago perfiles sensoriales para personas de 60 años, a ver, siempre es pronto si el cambio va a ser para mejor. Así que eso es lo que tengo preparado. Buenísimo, gracias. Oye, y a lo largo de tu carrera, yo creo que la información y la evolución de los conceptos y narrativas sociales se ha ido incrementando a una velocidad brutal, ¿no? Quizá ahora con todo esto que hablábamos al inicio damos un retroceso y demás, pero esto no lo para nadie. Al final del día, yo creo que esto no tiene freno ya. Pero, ¿cómo has visto la evolución en la forma que la sociedad entiende el autismo? Yo soy muy idealista, soy muy soñador, soy muy pasional o muy apasionado de las cosas y que la pasión, si bien es una gran virtud, creo que tiene muchísimos puntos ciegos. Pero por lo menos yo en mi trabajo, en mi campo de trabajo y en mi propia experiencia he ido viendo cómo quizá la mayoría de las personas no sabe qué es el autismo ni lo van a saber nunca, pero por lo menos saben que existe el autismo y eso empieza a cambiar mucho las cosas, ¿no? Y creo que cada vez en ciertos entornos o en ciertos contextos las personas es más empática en lo general, ¿no? Por lo menos es mi experiencia. Yo antes vivía mucho más en fricción con el entorno, en cualquier entorno, en un restaurante, en una taquería, en una tienda, y de tiempo acá creo que ha ido bajando eso, ¿no? Pero ¿tú cómo has visto esa evolución en la forma que la sociedad en general entiende el autismo? A ver, una pregunta complicada, no sé qué sientes tú. Yo creo que hay mucho estigma, hay mucho estereotipo. O sea, creo que se tiene como mirada de dos tipos de autistas, ¿no? Por un lado, los niños con muchas necesidades de apoyo, y después los que a lo mejor quizás hemos visto en las series de televisión o en cine, ¿no? Esa parte de el super crack, el super tecnológico, y entonces estamos aquí y aquí, y el resto, ¿dónde están? ¿Y dónde están las mujeres también? No nos olvidemos de esas niñas y de esas mujeres. Pero yo ahora sí que veo un poquito más de empatía de no apartarte, no cuestionar, no juzgar a esa mamá o a ese papá. Pero creo que todavía queda mucho por hacer. O sea, todavía me siguen preguntando, me pasa hasta en mi familia. En mi familia también hay una niña autista en la que a veces me preguntan por qué me enfado porque la comida de Navidad se va a hacer en tal sitio. Y yo todavía me lo siguen preguntando. O sea, todavía me siguen preguntando por qué me molesta que sea en este lugar y que no nos va a hacer bien para esta niña de 5 años. Entonces,
O me siguen preguntando, ¿y por qué mueve así las manos? O ¿cuándo va a hablar? O sea, ese tipo de... ¿Y por qué juega así? ¿Y por qué le gusta comer así? ¿Y cuándo va a comer normal? ¿Y cuándo va a hablar normal? Creo que eso todavía la sociedad, lo digo como a lo mejor en primera persona, que lo vivo con personas cercanas a mí que me hablan desde un rol sobrina, terapeuta, que me dedico a autismo y que por qué no hago más cosas para que parezca más normal. Fíjense la posición en la que estoy, ¿no? Es como, ay. Entonces ahí me sale mi parte de que es normal. Entonces, yo creo que todavía la sociedad ve eso. ¿Qué tenemos que hacer para que sean normales? Y lo que hay que decir es que son normales, o sea, que es lo normal. Pero tienen otra forma de comunicar, tienen otras formas múltiples de comunicar, tienen una forma de regularse diferentes a las nuestras, tienen una forma de jugar diferentes a las nuestras o una forma de aprender diferente a las nuestras, como también puedes encontrar a un chico síndrome de Down que también tiene otra forma de comunicar, un dispraxico, un disléxico y hasta un neurotípico. O sea que al final sí que creo que hay más empatía, la gente se corta un poquito más, pero sigue molestando, seamos sinceros. Cada vez que hay un alumno o alumna autista en una clase, bueno, sí, qué lindo, qué bonito, y todo el día 2 de abril, todos con las camisetas azules y los lazos y los globos, y yo sí. ¿Y el 3? Pero el resto de días, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos el resto de días? Y si va a retrasar a mi hijo o si va a copiar, eso también lo digo mucho, y si copia esos comportamientos, digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, entonces, bueno, quizás hay un poquito más de empatía, pero todavía hay cositas que cambiar, muchas. Totalmente. Ya hace no mucho participé en un podcast que sacaron un reel en donde me preguntan si deberían de ir todo. Dijo, la generalización es la madre de todos los errores en casi todo, ¿no? Y más en esto. Pero me preguntaban de facilitador educativo, maestra sombra, monitor, como el cada quien le diga en sus contextos, sí o no. Y dije, a ver, depende, ¿no? Y ver la serie de comentarios incluso de muchos maestros y de cosas que dices, híjole, pobrecitos, ¿no? Que en mi idealismo, digo que todo este rollo al final de la convivencia plena o la participación plena de las personas neurodivergentes en la sociedad es como la humildad, ¿no? Hay dos tipos de personas en el mundo, los humildes o los que van a ser humildes, porque nos va a poner de rodillas la vida y esto, por eso creo, me gusta pensar que no lo para nadie, aunque nos falta un montón, ¿no? Pero creo que a lo mejor te voy a dar mi lectura de algo. Viajas muchísimo, lo dijiste tú, tienes encima varios kilómetros, vienes mucho a México, sé que vas a muchos Estados Unidos, otros países de América Latina. Obviamente has encontrado diferencias en cómo se trata el autismo en distintos lugares, las neurodivergencias, porque creo que todo esto que hemos platicado no aplica específicamente para el autismo, aplica para muchas otras cosas, ¿no? ¿Has encontrado comunes denominadores o patrones y qué te ha dado a ti como profesional conocer tantas realidades y tan distintas? Me ha hecho poner los pies en la tierra. A ver, la primera diferencia que yo vi, siendo de España, estando en la realidad de España, es que por lo menos aquí no se dice está enfermito o pobrecito, y en otros países, sobre todo en América Latina, que se oye mucho, ¿no? El pobrecito está enfermito, ay, qué penita, vamos a no mostrarlo mucho. Esa parte sí me impactó a mí mucho, porque dije, pero hasta de profesionales. Yo, wow, pero si el pediatra le dice eso a una mamá, evidentemente va a decir eso, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Pero el ver otras realidades, el ver cómo la gente lucha por hacer cambios, eso sí que me lo han mostrado otros países que no es mi país, no me lo muestran. Y ojo, en mi país, al tener tantos privilegios, aunque ahora todos los españoles se pondrán conmigo a decir, no, señores, tenemos muchos privilegios que ni somos conscientes que tenemos esos privilegios. Entonces, no tienes que luchar porque un colegio te acepte a tu hijo, no tienes que buscar colegios con cupos, vas a tener toda la atención médica asegurada, las evaluaciones, puedes acceder a otros servicios que en otros lugares lastimosamente no está así. Y yo he visto el dolor de muchas familias, ahora que estuve reciente en Paraguay, que el curso ya se está acabando porque ellos finalizan a finales de noviembre y empiezan
¿no? Como toda la zona del hemisferio sur, mamás desesperadas porque no tenían cupo para el año que viene, no tienen colegio, y sé que también es una realidad de México, no tienen colegio que los acepte, cosa que en mi realidad, en mi país eso no pasa. Un niño tiene el derecho de estar escolarizado y va a estar escolarizado. Entonces, ahí sí que ves la fortaleza de las familias y mayores asociaciones, mayores agrupaciones. Es curioso, yo hago muchas más acciones de participar en eventos, no de capacitación, de congresos y eso, porque son más o menos igual, pero en muchos lugares a los que voy he llamado por familias, por grupos de familias que quieren que vaya allá. He llegado a Mexicali, o sea, Gerardo, tú eres de México, pero imagínate cuando fuimos la primera vez a Mexicali en el aeropuerto, los dos guardias que te separan, que era una cosa curiosa porque yo venía de Ciudad de México y no entendía por qué tenía que volver a dar mi pasaporte, ya estaba en Ciudad, y te aparta, ¡ay! Europea, española, y Sí, medio mexicana. ¿qué hace aquí un marciano? Como que dos españoles, y me pregunté, ¿y tú qué haces aquí en Mexicali? O sea, Pensamos que ya se habían ido, que nos habían conquistado hace años, ¿no? Sí, o sea, ¿qué haces aquí? Ahora, como, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, a todos los lugares en los que yo he ido a otra punta de mi confort, de donde estoy yo, ha sido por movimientos y acciones de papás y mamás. No. Y es increíble eso. Y eso en mi país no lo veo tanto, y en Estados Unidos, que también voy, sí que se agrupan mamás porque son latinas y quieren hablar el mismo idioma, pero es otro tipo de movimiento. Entonces, los mayores movimientos como sociales que yo he visto siempre han sido en sus países. Y eso en mi país no lo veo tanto. No, y ahorita que decías en parte de este privilegio, ¿no? Las organizaciones en España están confederadas. O sea, desde Autismo Madrid, y hay confederación por región o por provincia y demás. Todos estamos a todo. No la veía venir por ahí la respuesta y... No te lo esperabas eso. No, pero le entiendo perfecto. A ver, por eso existe Iluminemos por el Autismo, por eso me dedico a lo que me dedico, ¿no? Profesionalmente, y por eso decidí meterme de cabeza en esto, ¿no? Justamente por esa falta y la rayita en blanco interminable, ¿no? Ahí es donde creo el poder de la comunidad, de crear comunidad. No me refiero a la comunidad autista nada más, o sea, me refiero de crear comunidad, porque ante la falta no tenemos de otra más que hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? No la veía venir por ahí y me encantó, me encantó, vamos, me duele escucharlo tanto como me encantó descubrirlo, ¿no? Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. Este trabajo es muy cansado, ¿no? Absorbemos muchísimo como profesionales, tenemos un conocimiento de tantas realidades distintas que es imposible sentirte ajeno a ellos o que no te afecte, entre comillas, en lo personal. Me dijo un día Jorge Font que dejarse tocar por la realidad de otras personas te permite conocer los rincones más profundos de tu alma, ¿no? Y creo que con estas perspectivas, por lo menos a mí me ha llevado a cuestionarme tantas cosas y demás, ¿no? Pero ¿cómo te cuidas tú? ¿Cómo encuentras un equilibrio, un balance en algo que claramente te apasiona, que tienes un perfil trabajador, soñador, como tú lo decías, y que se vuelca, ¿no? Con un interés, no sé, superior en un propósito mayor? Eso cansa. ¿Cómo te cuidas tú? Gracias por esta pregunta, porque a veces la gente piensa que uno esto lo hace y que no le pasa factura y que son muchas horas, y yo le dedico muchas horas a mi día, Piensa que estoy en muchas franjas horarias y cuando en la mañana española después me conecto en la tarde de otros lugares. Y las familias que trabajan conmigo saben que yo me
me vuelco 100% y que formo parte de ser su familia y que hay veces que me tengo que proteger. Porque, claro, son muchas cosas que, como tú entenderás, lo que a mí me transmiten no es lo bonito. Sí me transmiten también los logros, pero sabes, eres papá, sabes que lo que a mí me dan y que yo soy esa parte de contenciones, todos los sufrimientos, miedos, incertidumbres, todo lo que en el día a día tienen que luchar, y eso yo lo estoy escuchando desde la mañana a la noche. Entonces a veces es muy duro, los viajes son muy cansados, estoy lejos de mi familia, de mi esposo, de mis 2 hijos, me pierdo muchas cosas de mis hijos por hacer lo que me apasiona. Y ojo, no me arrepiento porque creo que también es un aprendizaje que le estoy dando a mis hijos, y mis hijos saben que a mí me apasiona y que yo estoy haciendo cosas por cambiar el mundo, ¿no? Y estoy muy orgulloso a veces como ellos ya se han convertido en un adolescente en el que vienen y dicen, oye, mamá, en clase, o sea, me gusta, ¿no? Esa parte de que ven que su mamá intenta transformar la mirada de otros. Pero hay veces en los que me siento sin ganas de levantarme y con ganas de llorar, porque, bueno, veo otras realidades en las que digo, ¿y por qué he venido aquí? ¿Por qué me estoy metiendo en esta cuando pudiera estar en mi consultorio tan tranquila dentro de mi confort? ¿Qué me ayuda? Me ayuda mucho el deporte. Para mí, cuando a mí me dicen, ¿cuál es tu mecanismo de regulación? El deporte. Es lo que me mantiene a mí el deporte, y compartir tiempo con los míos. Disfrutar de momentos de vivo. Soy isleña, dentro de España yo soy de Canarias y vivo en una isla y tengo la playa. O sea, a mí el mar me regula mucho el contacto con la naturaleza, pero el mar, no tanto la naturaleza de campo que me gusta, pero más el mar. Y a veces saber desconectar. A veces yo también digo, yo tengo muchos chicos adolescentes que dicen, cancelo ruido. Yo digo, yo también he aprendido a cancelar ruido, porque, por ejemplo, a mí me resta mucha energía las redes sociales. Cuando uno intenta entrar y lees comentarios hirientes hacia ti, comentarios hirientes hacia otras personas que tú conoces, es como, esa parte me quita mucha energía. Entonces he aprendido a dejarlo en un segundo plano, no darle importancia y quedarme con lo bueno que sí dice la gente. Entonces esos son como mis pequeños espacios. Pero oye, eres de las personas que tienes 99 buenos y uno malo y tu cabeza automáticamente se va al malo, como sí, decir, digo, pero ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Entonces, otras veces me afectaba más, a veces me afecta un poquito más si mis hijos lo leen, ¿no? Que, claro, ellos tienen 16 y 14 años, entonces, a ver, ay, mira, y esto y tal, o cuando a veces hacen vídeos mezclados con a lo mejor cosas que tú dices, eso se hace, ayer yo no ven, pero llega mi hija y me dice, mira lo que hay en TikTok, una mezcla de cosas que ha dicho Tatiana, cosas que ha dicho Dafne, digo, ¿quién ha hecho esto? O sea, ¿por qué? Y que te sacan de contexto así. Sí, todo, o sea, sacan una cosa de contexto que digo, pero tienes que hablar en qué contexto. Me ha pasado ahora que se ha puesto un TikTok muy viral en el que hablo de la educación, pero es que estaba en Paraguay. Me estaban haciendo una pregunta de qué pensaba yo de la realidad educativa en Paraguay. Entonces, las personas de allá sí que van a entender de lo que estaba hablando. Pero me habló alguien de aquí de España que en qué colegios entro yo. Digo, pero es que tú no sabes de qué estaba hablando de otro colegio. Entonces, eso quizás me resta, entonces he aprendido a desconectar. A partir de una hora desaparezco, no quiero saber nada y me quedo con eso, los buenos momentos. Y me drena mucho los viajes, la gente linda que conozco en los viajes. Yo voy dejando mi corazoncito, nunca me despido de nadie, siempre digo hasta luego, porque yo voy dejando y siempre digo qué afortunada soy de estar en este lugar tan maravilloso, con gente tan maravillosa, que esto soy una afortunada. Entonces eso me hace que me multiplique y diga, voy a volver otra vez a venir, otra vez. Qué bonito. Yo he tratado de aprender a despersonalizar por completo el personaje de las redes con mi vida cotidiana, ¿no? Y lo he tenido que trabajar y trabajar mucho. Hijo, pero ayer te platico esto y a lo mejor me salgo de la conversación, pero recibí un mensaje en mi celular de una persona que no conozco, que no sé ni quién es, que no tengo su celular, que no tiene su nombre, con un mensaje que me sacó por completo de mis casillas, ¿no? Y me decían, es que no te lo tomes personal, es que cómo no me lo voy a tomar personal si me está escribiendo a mi celular personal a cuestionarme cosas, ¿no? Entonces el trabajo ayer, hijo, estaba yo furioso con el tema, pero
pero sí creo que se drena mucho y como dices, vamos dejando piecitas de nosotros, ¿no? Porque los viajes, así como son apasionantes y te permiten tomar perspectiva de las cosas, conocer un buen de realidades y demás, vas dejando cachitos de ti y cada vez cuesta más trabajo decir voy allá, voy allá, voy allá, ¿no? Y creo que eso es muy pesado, pero sí creo, hablamos mucho de cuídate, cuidador, ¿no? Y es una pregunta que le hago a muchos profesionales, porque creo que también como padres, como comunidad, como colectivo, a veces los drenamos y a veces Sí, abusamos de su sí. generosidad, porque se convierten, justo lo decías, en esa contención. Sí, que es 2 de la urgente y a lo mañana, Dafne, mejor... estoy desesperado, ¿qué hago con esto? Ayúdame, y me tiro el drama porque tengo Y es confianza urgente, contigo. claro, y es urgente y a lo mejor estás tú con tu hijo con otro drama en casa y es, sí, pero mi hijo también ahora tengo aquí otra situación y no te puedo atender. Y entonces a veces tienes que saber eso, poner tus límites y saber cuidarte porque no puedes estar 24/7, es que es imposible. Entonces ahí es bien. Y después las críticas, no sé si te ayudará, pero yo muchas veces hay muchas críticas que las veo escritas desde el dolor suyo. Entonces a Y veces digo... frustración. Entonces, mira, no voy a entrar porque ese dolor y esa frustración y esa perspectiva y esa hoja de ruta que tú tenías no se está cumpliendo y estás hablando del dolor, de la frustración y de la impotencia. Y me estás utilizando a mí como escudo de escupir todo eso. Entonces, creo que necesitas ayuda, no te lo voy a decir, o sea, no te voy a dar ni esa respuesta, pero he aprendido desde que lo miro así, que está hablando desde el dolor, que no me afecte, que sé que no es algo personal conmigo, que es algo personal con esa misma persona, con ella misma. Lo que te lo suelta a ti porque, bueno, tú estás en redes y como tú estás expuesto y vives de esto y te interesa todo esto, pues venga. Yo siempre he dicho que tu dolor con mi dolor, tu frustración versus mi frustración, igual a cagadero, ¿no? Total. Se forma ahí la mundial, ¿no? Pero sí, gracias por compartir esto, porque creo que vivimos muchos al elegir esta exposición, ¿no? Y ahora, Dafne, para acercarme al final y ser respetuoso de tu tiempo, si pudieras conversar con cualquier referente en el mundo del autismo, en cualquier etapa histórica, ¿quién sería? Si pudieras sentarte a tomarte un café, ¿quién sería? ¿Y qué le preguntarías? ¿Qué tema tocarías con él, ella? Uy, qué difícil. Ahora llevo un tiempo con muchas ganas de conocer a Jorgen Zimmermann. Me encantaría. La autista no hablante americana que habla con sistema aumentativo. Se llama Jorgen Zimmermann y ella hasta la adolescencia estuvo en un colegio de educación especial y pasó mucho tiempo sin que le dieran esas herramientas para comunicarse ni reconocer todas las fortalezas que tenía. Ahora mismo es una activista de todos los derechos de personas con discapacidad, no solo autista. Y a sus 18 años, creo que fue 18 un poquito antes, no sé ahora no te sabría decir bien el dato, alguien iluminado le dio un sistema aumentativo de comunicación, lo que permitió que ella se pudiera expresar, comunicar y decir todo lo que tenía encerrado en su cuerpo. Y entonces ahora en Estados Unidos, bueno, ha llegado a hablar hasta en la Casa Blanca, o sea, me encantaría estar en un escenario con ella, me encantaría, o sea, creo ahora mismo que tener en un escenario a una persona autista no hablante dando una conferencia, eso es de un incalculable valor, o sea, creo que tenemos que lograrlo, tenemos que manifestar para conseguirlo y en algún lugar de habla hispana, porque ella en Estados Unidos... en entornos de habla inglesa habla mucho. De hecho, hace un par de semanas tuvieron un documental en la CNN donde ella toda su entrevista era con su comunicador, pero le haría tantas preguntas. ¿Cómo te sentías en el cole cuando... O sea, fíjate las preguntas que le haría, podés pensar que son tontas, pero le diría, ¿qué sentías cuando te repetían todos los días los números del 1 al 10? Cuando te hablaban como si no escuchara. Cuando te repiten los colores, cuando te ponen material infantilizado cuando tú tienes 10, 12, 13, 14 años.
¿Qué impotencia sentías cuando tú sabías explicar muchas cosas y no te daban la capacidad de poder expresarse porque tú no eres hablante? Ese tipo de cosas, o sea, ¿cómo se siente esa mente encerrada en esta sociedad? No en su cuerpo, en esta sociedad. Porque me valdría tanto para todos los niños que yo acompaño que no son hablantes y que yo siento que les estamos fallando porque creo que tienen mucho más potencial y se presume que como no son hablantes tienen déficit cognitivo y como todas las pruebas de evaluación de perfil cognitivo están hechos para que contestes con la palabra y si esa persona no contesta con la palabra, pues supongo que no entiende, necesito tomar un café no, porque quizá a nivel sensorial sé que tiene ella sus requerimientos por la parte sensorial, sé que pone bastante, ¿no? Anticipa muy bien cómo ella necesita, pero me encantaría escucharla, me encantaría. Y que muchísimos padres y profesionales escucharan a esta persona. Porque fíjate cómo tú hoy te estás sorprendiendo y sé que después vas a buscar información sobre ella. Picándole terminar, voy a stalkearla. Es maravillosa escucharla, es maravillosa. Te voy a compartir la entrevista de CNN que tuvo el otro día. Me encanta. Finalmente, Dafne, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las familias que están enfrentando un diagnóstico de autismo de un hijo, de un familiar, de una hija, o incluso que tienen adultos autistas y que ojalá nos estén escuchando? A ver, primero que respiren y que no se abrumen con esa búsqueda de información y esa necesidad de tener, ¿no? Que respiren. Que sepan que esa persona, su identidad no cambia nada, que sigue siendo ese hijo, esa hija, que no cambia nada porque te digan es autista, sino que sigue siendo, que quizá va a tener otro ritmo de aprendizaje diferente a lo que tú pensabas, quizá le va a gustar jugar de otra manera, le va a gustar hacer fiestas de otra manera o va a tener otros intereses que a lo mejor tú no te habías planteado. Que busque apoyo en la comunidad. Creo que es importante estar unidos con grupos de padres. Yo eso sí que lo promuevo mucho y por eso me encanta a cada lugar que voy a hacer conversatorio con papás y mamás, porque creo que ustedes, tú le puedes decir a esa mamá que está empezando, oye, tranquila, yo he pasado por ahí, no vayas por este camino. Mira, vamos a hacer esto que va a ser mucho más fácil. Estoy viniendo del futuro a decirte todas las cosas que yo hice y que no funcionaron, no vayas por ese camino. Entonces creo que la comunidad te hace entender porque ustedes, los papás de niños autistas, muchas veces se sienten solos en no poder compartir, porque a lo mejor tienen amigos que sus hijos son neurotípicos, entonces te hablan, ay, porque mi hijo en la competencia tal hizo tal cosa, ay, porque mi hijo hizo tal, ay, porque estamos... Y tú te quedas como pensando, ay, yo estoy feliz porque... Porque me preguntó cómo estoy, porque me dio las gracias el día que lo fui a dejar a su casa. O porque conseguimos que la estructura funcionara y no entrara y la transición de una actividad a otra no fuera tan difícil. ¿A quién se lo comparte si no es a un papá y una mamá de un niño autista? Entonces ustedes muchas veces se sienten solos porque nadie les entiende. Por eso a veces conectan tanto con profesionales que trabajamos porque sí, nosotros sí sabemos lo que viven los papás, pero creo que yo soy mamá de 2 niños neurotípicos y conozco y tengo cerca personas autistas, ¿no? Pero no soy mamá de uno de ellos, entonces creo que el apucharse, ¿no? El tenerlos ahí con ustedes de que necesito llorar o estoy enfadado, es igual de válido, como hay veces que hay mamás que me dicen, no quiero decírtelo, pero necesito decírtelo, hoy odio el autismo. Yo, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Claro que puedes hoy en día odiar el autismo, claro que sí. No es todo tan bonito. Y no todos tenemos que decir bien, todo, no. Y se necesita comunidad para eso. Y que recuerden que no tienen que enfocarse en cambiar a su hijo, sino que se tienen que enfocar en dar todas las herramientas y los recursos para que su hijo se desarrolle y que llegue a ser el adulto que iba a llegar, que va a ser. Como haríamos con cualquier otro hijo nuestro, pues que es cierto que tenemos que hacer como más esfuerzo, pero que se enfoquen en eso. Gracias. Y que lo abracen y que lo amen, y que tienen cosas maravillosas, y que jugar también es divertido con ellos, y
que vean esa parte bonita. Y una última cosa, Gerardo, si me deja, que no pierdan el tiempo por ocupar el tiempo solo en terapia. Que sepan que tienen que tener tarde para estar en casa disfrutando de sus hijos, que no va a pasar nada, porque tenga 3 días sin hacer terapia. No es necesario, o sea, no. También tienen que disfrutarlo como niños, que son niños, que no se olviden que son niños. Gracias, Dafne. Mil gracias por esta conversación. Nos vemos pronto por aquí en México en el Encuentro Iberoamericano de Autismo, con muchísima ilusión de recibirte. Gracias por aceptar la invitación a eso y gracias por tomarte el tiempo para grabar este podcast. Gracias a ti, Gerardo. Un abrazo muy fuerte. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión. Por la empatía. Por el respeto. Iluminemos Mentes. Corazones. Personas. Familias. Iluminemos por el autismo.